El origen de esta leyenda se remonta a la época colonial y está fuertemente ligado a los ingenios azucareros de provincias como Tucumán, Salta y Jujuy. Durante los siglos XVIII y XIX, los dueños de estas plantaciones eran vistos como figuras poderosas y, en muchos casos, temidas. La leyenda del familiar surgió como una explicación folclórica para la prosperidad de algunos terratenientes, asociándola con pactos diabólicos. Se cree que la leyenda tiene raíces en las creencias indígenas y africanas, mezcladas con el catolicismo traído por los colonizadores españoles. La figura del familiar representa el miedo a lo desconocido y la explotación laboral, ya que muchos trabajadores de los ingenios asociaban las desapariciones y muertes misteriosas con esta criatura. El familiar es descrito como una criatura demoníaca que adopta diferentes formas. Puede ser un perro enorme y negro, una serpiente gigante o incluso una vaca sin cabeza. Según la leyenda, los dueños de los ingenios hacían pactos con el diablo para asegurar la prosperidad de sus negocios. A cambio, el familiar exigía sacrificios humanos, generalmente trabajadores o personas desprevenidas. Se dice que el familiar acecha en los cañaverales, especialmente de noche, y que su presencia se anuncia con aullidos desgarradores, gruñidos o un silencio inquietante. Los trabajadores que se aventuran solos en los campos corrían el riesgo de ser atacados o llevados por esta criatura. A continuación, déjame compartirte una breve anécdota. Hace varias décadas, en un pequeño pueblo cercano al ingenio azucarero de Tucumán, vivía un joven llamado Ramón. Ramón era un trabajador del campo, acostumbrado a las largas jornadas de corte de caña. Aunque había escuchado las historias sobre el familiar, pero nunca le dio mucha credibilidad, pensando que eran solo cuentos para asustar a los niños o evitar que los trabajadores holgazanearan. Una noche, Ramón y su equipo terminaron su turno más tarde de lo habitual. Mientras los demás se apresuraban a regresar al pueblo, Ramón se quedó atrás porque había olvidado su machete en el campo. Decidió volver a buscarlo, a pesar de que sus compañeros le advirtieron que no era buena idea adentrarse solo en los cañaverales después de anochecer. Con una linterna en mano, Ramón caminó entre las altas cañas, buscando su herramienta. El viento soplaba suavemente y el sonido de las hojas rozándose entre sí creaba una atmósfera inquietante. De repente, escuchó un ruido extraño, algo parecido a un gruñido bajo y profundo que venía entre las sombras. Ramón detuvo sus pasos, intentando localizar la fuente de aquel sonido, pero todo estaba en silencio nuevamente. Siguió avanzando, pero el ruido volvió, esta vez más cerca. Ramón sintió que algo lo observaba. Apuntó con su linterna hacia la dirección del sonido y, entre las cañas, distinguió una figura enorme y oscura. Era la de un perro negro, pero como ningún otro perro que hubiera visto antes. Sus ojos brillaban con fulgor rojizo y su tamaño era descomunal, casi como el de un caballo. La criatura lo miró fijamente, mostrando unos colmillos largos y afilados. Ramón sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Intentó retroceder, pero el perro comenzó a avanzar hacia él, emitiendo un gruñido que resonaba en el aire. En ese momento, Ramón recordó todas las historias que había escuchado sobre el familiar y supo que estaba frente a la temible criatura. Sin pensarlo dos veces, Ramón salió corriendo, abriéndose paso entre las cañas. Escuchaba los pasos pesados del perro detrás de él, cada vez más cerca. La linterna se le cayó de las manos y tuvo que correr a ciegas en la oscuridad. De repente, tropezó y cayó al suelo. Cuando se dio la vuelta, vio al perro justo encima de él, con sus ojos rojos brillando en la noche. Ramón cerró los ojos, preparándose para lo peor.
Pero en ese entonces escuchó el sonido de una campana a lo lejos. Era la campana de la iglesia del pueblo, que sonaba todas las noches a las 9 en punto. Al abrir los ojos, el perro había desaparecido. Ramón, temblando y cubierto de sudor, se levantó y corrió hacia el pueblo sin mirar atrás. Cuando llegó, sus compañeros lo encontraron pálido y sin aliento. Les contó lo que había visto, y aunque algunos se mostraron incrédulos, otros asintieron solemnemente, recordando sus propias experiencias con el familiar. Desde entonces, Ramón nunca volvió a adentrarse solo después del anochecer. La luz mala tiene su origen en las supersticiones traídas por los colonizadores españoles. Se cree que está relacionada con los fuegos fatuos, un fenómeno natural en el que gases producidos por la descomposición de la materia orgánica, como huesos o restos de animales, se encienden espontáneamente, creando pequeñas llamas o luces flotantes. Sin embargo, en el imaginario popular, estas luces adquirieron un significado sobrenatural. Para los gauchos y los habitantes del campo, la luz mala es una aparición fantasmagórica que anuncia desgracias, muerte o la presencia de un alma en pena. Esta luz se describe como una brillante que flota en el campo, especialmente en zonas pantanosas o cerca de los cementerios. Puede ser de diferentes colores. La blanca se dice que es un alma buena, un ánima que busca ayuda. Roja o azulada es una luz mala peligrosa, asociada con espíritus malignos o almas en pena que buscan hacer daño. Según la leyenda, si una persona se encuentra con la luz mala, debe rezar o protegerse con un cuchillo o una cruz. Si la luz se acerca, es señal que el espíritu quiere llevarse a esa persona o causarle algún mal. Algunos dicen que la luz mala persigue a quienes la miran fijamente, mientras que otros creen que solo parecen para advertir de un peligro inminente. A continuación, permíteme compartirte un relato sobre esta leyenda. La luz mala proviene de un pequeño pueblo en la provincia de Entre Ríos. Hace muchos años, un gaucho, a quien llamaremos Esteban, viajaba por caballo por la noche para visitar a su familia en una estancia cercana. El camino lo llevaba a través de un campo desolado, cerca de un antiguo cementerio. Era una noche oscura y sin luna, pero, de repente, Esteban vio una luz brillante flotando a lo lejos. Al principio pensó que era alguien con una linterna, pero la luz no se movía como la de una persona con una linterna. Era una esfera brillante, de un color azulado. Parecía que flotaba sobre el suelo y estaba sintiéndose muy incómodo, pero simplemente decidió seguir su camino, intentando ignorar aquella luz. Sin embargo, a medida que avanzaba, la luz comenzaba a seguirlo. Esteban aceleraba el paso de su caballo, pero la luz lo perseguía, manteniéndose siempre a la misma distancia. De repente, el caballo se detuvo en seco, relinchando y negándose a avanzar. Esteban intentó calmarlo, pero el animal estaba aterrorizado. En ese momento, la luz se acercó rápidamente, iluminando todo a su alrededor. Esteban pudo ver que la luz emanaba de una figura humana, pero no era una persona normal. Era una silueta translúcida, con los ojos vacíos y una expresión de dolor en el rostro. La figura extendió la mano hacia él, y Esteban sintió un frío intenso que lo paralizó. Justo cuando creía que iba a ser tocado por la aparición, escuchó el sonido de un gallo cantando a lo lejos. La luz desapareció de inmediato, y la figura se desvanecía en la oscuridad. Él se encontraba temblando y cubierto de sudor. Espoleó a su caballo y galopó hasta llegar a la estancia.
Al contarle lo sucedido a su familia, estos dijeron que había tenido un encuentro con la luz mala. Le explicaron que el canto del gallo fue lo que lo había salvado, ya que se cree que los espíritus malignos no pueden actuar después de que el gallo anuncie el amanecer. La leyenda de la difunta Correa se remonta a mediados del siglo XIX, durante las guerras civiles argentinas. Su nombre real era Deolinda Correa, una mujer que vivía en la provincia de San Juan. La historia de su trágica muerte y el milagro asociado a su figura la convirtieron en un símbolo de protección y fe para los viajeros, camioneros y personas necesitadas. La historia dice que Deolinda Correa era la esposa de un soldado que fue reclutado a la fuerza para luchar en las guerras civiles. Cuando su esposo no regresó, Deolinda, desesperada y con su bebé recién nacido en brazos, decidió seguirlo a través del desierto del Valle Fértil, en San Juan. Llevaba consigo algunas provisiones, pero el calor, la sed y el agotamiento la vencieron. Después de días de caminata, Deolinda murió de sed, y el cansancio en medio del desierto fue la que lo martirizó. Sin embargo, cuando un grupo de arrieros encontró su cuerpo días después, descubrieron algo milagroso. Su bebé seguía vivo, amamantándose en el pecho de su madre ya fallecida. Este hecho fue interpretado como un milagro, y la historia de Deolinda Correa se extendió rápidamente. Desde entonces, se le conoce como la difunta Correa, y su tumba en Vallecito, San Juan, se convirtió en un lugar de peregrinación. Los devotos le dejan botellas de agua como ofrenda, ya que se cree que ella murió de sed y no quiere que nadie más sufra lo mismo. A continuación, permíteme compartirte una anécdota sobre esta leyenda. Se dice que, aunque la difunta Correa es considerada una figura protectora, hay relatos que combinan su historia con elementos sobrenaturales y aterradores. Uno de los más conocidos ocurrió en la década de 1970, en la Ruta Nacional 40, una carretera famosa por sus largos tramos desolados. Un camionero que viajaba de noche por la ruta contó que, en un tramo cercano a San Juan, su camión se detuvo repentinamente sin ninguna razón. Al revisar el motor, no encontró fallas, pero cuando intentó reiniciar el vehículo, este no respondía. Frustrado y preocupado, el camionero decidió caminar para pedir ayuda. Mientras caminaba por la oscuridad de la carretera, vio una figura femenina a lo lejos. Era una mujer vestida de blanco, con un bebé en brazos. El camionero, asustado, intentó acercarse, pero la figura siempre parecía estar en la misma distancia. De repente, la mujer desapareció, y el camionero escuchó un llanto de bebé que venía de la nada. Aterrado, regresó a su camión y, para su sorpresa, el vehículo arrancó sin problemas. Cuando llegó al pueblo más cercano, contó lo que había pasado. Los habitantes le explicaron que había tenido un encuentro con la difunta Correa, quien lo había protegido de algún peligro inminente en la ruta. Desde entonces, el camionero dejó una botella de agua en el santuario de la difunta Correa cada vez que pasaba por la zona, como agradecimiento por la protección que ella le había brindado esa noche. El Pombero. Este tiene sus raíces en la mitología guaraní, un pueblo indígena que habitaba en la región. Para los guaraníes, el Pombero es un espíritu de la naturaleza que protege los bosques y los animales. Sin embargo, con la llegada de los españoles y la mezcla de las culturas, la figura del Pombero adquirió un carácter más ambiguo y
en algunos casos, malévolo. Se cree que el bombero es un ser nocturno que habita en los bosques, los campos y las zonas rurales. Su presencia está ligada a la naturaleza y se dice que castiga a quienes la dañan o no le muestran respeto. El bombero es descrito como un hombre bajo y robusto, con los pies grandes. A veces se dicen que es al revés para confundir a quienes intenten seguirlo. Tiene una fuerza sobrehumana y puede volverse invisible o transformarse en animales. Aunque generalmente solitario, se dice que le gusta hacer travesuras, como por ejemplo esconder objetos, asustar a los animales o hacer ruidos extraños. Sin embargo, el bombero también puede ser peligroso si alguien lo molesta o no le deja ofrendas, como tabaco, miel o caña. Puede volverse vengativo. Se le atribuyen desapariciones de niños, enfermedades misteriosas y hasta la muerte de animales o personas. Para mantenerlo contento, muchas personas le dejan ofrendas en los límites de sus propiedades o en los mismos bosques. También se cree que el silbar o pronunciar su nombre en voz alta puede atraerlo, por lo que es común referirse a él como el que todo lo sabe o el dueño de la noche. A continuación, permíteme compartirte una pequeña anécdota sobre esta leyenda. En un pequeño pueblo de Misiones, hace algunos años ocurrió un suceso que dejó a todos convencidos de la existencia del bombero. Una familia que vivía en una casa cerca del bosque comenzó a escuchar ruidos extraños por las noches. Golpeaban las paredes, risas bajitas y pasos en el techo. Al principio pensaron que eran animales, pero los ruidos se volvieron cada vez más intensos y frecuentes. Una noche, el hijo menor de la familia, un niño de 8 años, desapareció. Lo buscaron por toda la casa y los alrededores, pero nunca encontraron rastros de él. La desesperación crecía cuando, de repente, escucharon una voz que venía del bosque. Era el niño, que gritaba pidiendo ayuda. Cuando lo encontraron, el niño estaba temblando y cubierto de barro. Contó que había visto una figura pequeña y robusta que lo llamaba. Sintió que no podía resistirse y lo siguió. Pero cuando intentó regresar, se dio cuenta que se encontraba perdido. Dijo que esta figura lo observaba desde las sombras, riéndose de él. La familia, aterrada, decidió dejar ofrendas al bombero en los límites de su propiedad. Desde entonces, los ruidos cesaron y el niño jamás volvió a padecer ese tipo de inconvenientes. Sin embargo, la familia asegura que, en las noches de luna llena, todavía se escuchan risas y pasos en el bosque. La Salamanca tiene sus raíces en las creencias indígenas africanas y cristianas. Su nombre proviene de la ciudad española de Salamanca, que en la Edad Media era asociada con la magia negra y la brujería. En Argentina, la leyenda se adaptó a la cultura local, fusionándose con rituales ancestrales de los pueblos originarios y las supersticiones traídas por los esclavos africanos. Se cree que la Salamanca es un lugar maldito, una cueva, un espacio oculto entre las montañas o los bosques, donde se reúnen brujos, demonios y seres malignos para celebrar rituales oscuros. Este lugar es accesible solo para aquellos que están dispuestos a vender su alma a cambio de poderes sobrenaturales. Aquellos que desean poder, riqueza o habilidades extraordinarias, como por ejemplo el tocar un instrumento de manera prodigiosa o convertirse en un gaucho invencible, deben asistir a este lugar y someterse a pruebas terribles. Estas pruebas incluyen enfrentarse a los mismos demonios, resistir torturas o realizar actos deshonrosos. Una vez dentro, los participantes son tentados con banquetes y música, pero
Todo esto es una ilusión. Si logran superar las pruebas, obtienen lo que desean, pero a cambio, pierden su alma y quedan condenados a servir al mal por toda la eternidad. Si fallan, pueden quedar atrapados en la Salamanca para siempre, convertidos en espectros o criaturas demoníacas. A continuación, permíteme compartirte un relato. Uno de los relatos más escalofriantes sobre la Salamanca proviene de un pequeño pueblo en Santiago del Estero. Hace varias décadas, un joven que llamaremos Juan, conocido por su talento para tocar la guitarra, desapareció misteriosamente una noche. Sus familiares y amigos lo buscaron por días, pero no encontraron rastros de él. Un mes después, Juan regresó al pueblo, pero no era el mismo. Su aspecto había cambiado. Estaba pálido, demacrado y con los ojos hundidos. Lo más extraño era que ahora tocaba la guitarra de una manera sobrehumana, como si hubiera vendido su alma al mismísimo diablo. Cuando le preguntaron dónde había estado, Juan contó una historia que heló la sangre a todos. Dijo que una noche, mientras caminaba por el campo, escuchó una música irresistible que lo llevó hasta una cueva oculta en las montañas. Una vez dentro, encontró una fiesta lujosa, con gente bailando y riendo. Un hombre, vestido de negro, le ofreció un trato. Si quería convertirse en el mejor guitarrista del mundo, debía pasar una noche en la Salamanca y superar una prueba, a la que Juan aceptó, sin saber lo que le esperaba. Dentro de la cueva, fue sometido a visiones aterradoras, vio demonios, fue torturado y obligado a realizar actos indescriptibles. Aunque logró resistir y salir vivo, quedó marcado para siempre. Desde entonces, Juan aseguraba que cada vez que tocaba la guitarra, escuchaba risas y susurros a su alrededor, como si los espíritus de la Salamanca lo estuvieran observando. Poco tiempo después, Juan desapareció de nuevo, y nunca más se supo de él. Algunos dicen que la Salamanca lo reclamó para siempre. Si te ha gustado este video, te invito a regalarme un like y suscribirte. También puedes dejarme un comentario. Esto me ayudaría mucho a mejorar mis próximos videos. Por otra parte, te invito a revisar mis últimos videos subidos. Puede que sean de tu interés. Un saludo y hasta pronto.